Einstos, él es consultor justamente especialista en materia energética. Le agradecemos el contacto, Alejandro. Buenos días. Buen día. ¿Es aplicable finalmente la segmentación, que es como una novela sin fin? Bueno, es un mecanismo muy difícil de aplicar por parte del gobierno, digamos. Es quizás el intento de esta administración de cumplir con el principal compromiso en materia fiscal que tiene la Argentina con el Fondo Monetario, que es reducir los subsidios a la energía en un poco más de medio punto del producto. La inercia inflacionaria de nuestro país y la inflación importada por el producto de la guerra en Ucrania y el impacto en los precios de la energía importada que nosotros tenemos que realizar todos los años para abastecernos, hace que, según nuestras estimaciones en el Instituto Argentino de la Energía, del cual soy parte, nos da que los subsidios, en lugar de bajar 0,6 puntos del producto, como es el compromiso de la Argentina, muy probablemente aumenten 0,6 puntos del producto. Esto quiere decir que los subsidios este año superarían los 15.000 millones de dólares, el equivalente a 15.000 millones de dólares, y eso nos pone, digamos, en línea con quizás el peor momento del pago de subsidios en la Argentina, que fue el año 2013-2014. Correcto. Y entonces, en la práctica, más allá del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, hablábamos aquí con Belén en varias oportunidades de los riesgos de una mala implementación de una política que traiga consecuencias judiciales. ¿Puede pasar? Puede pasar. Esta idea de aplicar subsidios generalizados y ponerse a buscar al 10% de la población más rica para discriminarlos y sacarles el subsidio y en la práctica multiplicar sus facturas por 3, digamos, es algo inédito, digamos, no se encuentran antecedentes a nivel mundial. Digamos, el mundo hace otra cosa, el mundo focaliza los subsidios en la gente vulnerable, en la gente que no puede pagar y se la ayuda, digamos, la ayuda se focaliza en aquellos que no pueden pagar la tarifa. La Argentina se empecina en una receta de generalizar los subsidios a toda la población y luego, cuando no puede pagar esa factura, ponerse a discriminar y a buscar a quién lo puede pagar. Y me parece que el camino correcto es exactamente al revés. La Argentina tenía un mecanismo bueno, que era la tarifa social, y que todo indica que esta segmentación de tarifas termina de romper ese mecanismo, que era un mecanismo que había diseñado la administración anterior, que había intentado continuar esta administración y que era un buen mecanismo. Me gusta el concepto de administración central, porque eso nos permite ver de manera abstracta lo que es una mala gestión en la práctica, y me hace acordar el tema de los subsidios al tema de los planes sociales. La idea de una economía subsidiada, que es para un momento puntual, pero no para implementar una política, porque es como en una casa, ¿no?, que gasta más de lo que puede generar, y este es el problema, sobre todo en la Argentina, que en materia energética, me parece, el mundo va para otro lado, justamente, ¿no?, para aumentar los costos, porque la energía cuesta, justamente. Así es. El costo tendencial de la energía aumenta. Eso se verifica en los últimos años. En la Argentina en particular, el desarrollo de Vaca Muerta, si bien es una muy buena noticia porque la Argentina tiene un recurso importante para abastecerse energéticamente, bueno, Vaca Muerta es un recurso de energía más cara que la energía que consumía la Argentina históricamente. Es decir, la producción no convencional de shale en Vaca Muerta es más cara, viene a reemplazar petróleo y gas que se producía de manera convencional más barato. Entonces los costos de la Argentina... ¿Por el fracking, por el modo de extracción? Así es. El modo de extracción es más caro, necesita más capital, necesita más inversión que la producción convencional que tenía la Argentina históricamente desde el principio del siglo XX. Entonces, los costos aumentan, los recursos son escasos, particularmente escasos en la Argentina, en una Argentina con problemas macroeconómicos fuertes, que necesita asistencia financiera internacional para poder solventar sus gastos, y bueno, necesita poner racionalidad en el segundo renglón del gasto de la Administración Pública Nacional, que son los subsidios. Usted piense esta cosa, este punto, Hugo. Los subsidios explican la totalidad del déficit fiscal de la Argentina. Dicho de otra manera, si no hubiese subsidios,
La Argentina no tenía déficit fiscal. La importación de energía explica la totalidad del déficit comercial de la Argentina. Dicho de otra forma, si la Argentina no importara energía, no tenía déficit comercial. Entonces, la explicación de los déficits gemelos que tiene la Argentina, que la ahogan financieramente y la sumergen en esta inflación que estamos viviendo, bueno, tienen explicación en malas políticas energéticas, que hay que revisar, que hay que rever y que hay que desandar un camino que lamentablemente se volvió a transitar desde diciembre del 2019. Belén tiene una pregunta, por favor. Alejandro, buen día. Es interesante el planteo y bueno, hay mucho ruido respecto al crecimiento que han tenido los subsidios y cómo frenar esta ola. El gobierno identifica un 10% de la población que sería el más adinerado que puede pagar la tarifa plena, un 30% como el sector más vulnerable, quizás al que vos hacías referencia, y ese 60% que queda como en la línea intermedia, que bueno, lo que se considera es que no podría pagar la tarifa plena. Desde tu visión, ¿cómo se resolvería para ese 60% de la población? ¿Habría que llevar todo a la tarifa plena, que es aproximadamente un 65% en el caso de la electricidad, por ejemplo? Mira, el objetivo, Belén, el objetivo final es que todo aquel que no requiera ayuda tiene que pagar el costo de la energía que consume. Digamos, en eso me parece que no hay discusión. La energía es un servicio que tiene un costo y hay que pagarlo. Ahora, el tema es cómo llegás a ese objetivo. Claro. Hoy, una familia paga el 17% del costo. Una familia, en cualquier lugar del país, paga el 17% del costo de la energía eléctrica que consume. El 27% del costo del gas que consume. Es decir, que en promedio el 80% del costo de la energía que vos consumís en tu casa y que yo consumo en mi casa, lo paga el Estado a través de subsidios. Eso implica multiplicar el costo que hoy pagamos por 5. Claro. Y esa tiene una incidencia en la factura por 3. Claro. El tema son los bajos salarios también, ¿no? La falta de equilibrio entre, digo, también bueno, hay... Pero es como un círculo difícil de salir. Vicioso en el que estamos metidos, porque el problema es que la Argentina no genera riqueza. Y no es el Estado capaz de generar riqueza. Y si no, mira lo que pasa con Vaca Muerta. No somos capaces de construir un gasoducto. Italia le va a comprar a África ahora combustible y no compra a la Argentina cuando había un proyecto previo porque no somos confiables. Entonces el deterioro en todos los órdenes, entre ellos el energético, genera esto que estás explicando, Alejandro, me parece, ¿no? Bueno, eso se resume en una palabra: incertidumbre y falta de normas, digamos. Si vos... tu regla de funcionamiento es vivir en un estado de emergencia permanente. Nosotros 20 de los 22 años que lleva este siglo lo hemos vivido en emergencia, es decir, por fuera de los marcos normativos vigentes. Bueno, es muy difícil que alguien, cualquier capital extranjero o incluso inversores locales, se decidan a hundir inversiones en la Argentina. El sector energético es literal, hay que hundir en la tierra la inversión y el recupero se mide en décadas de esa inversión. Entonces, en un país donde la anomia es la norma, la falta de normas es la anomia, bueno, explica esta situación que vos planteás, donde a la hora de elegir los lugares donde radicar las inversiones, bueno, se eligen otros destinos y no la Argentina, lamentablemente. Muchas gracias, Alejandro, interesantísimo escucharte. No, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta la próxima. Bueno, pasamos de la energía a lo que fue ayer una